Bienvenido, forastero. No importa dónde estés, espero que estés listo para imaginar, porque lo que te voy a contar son relatos de otro mundo. Soy Coet, el posadero, y esta es la historia del sobreviviente más fuerte. La última vez que hablamos de Jin, acababa de iniciar aquel juego de supervivencia en un mundo desconocido, sin habilidades y sin armas. Poco después de caer logró aprender una técnica de artes marciales y conseguir un par de anillos útiles. Y justo cuando pensaba que podía tomarse las cosas con calma, fue emboscado por dos bestias lobo. A pesar de estar solo, sin aliados y con apenas una técnica a su nombre, vimos que a duras penas logró enfrentarlas y sobrevivir. Ahora, con más preguntas que respuestas, y la certeza de que este mundo no es solo un juego, su historia continúa así. Jin, todavía exhausto, observó cómo el cuerpo del hombre lobo comenzaba a desintegrarse en fragmentos azules, su rostro seguía tenso, reflejando la angustia del combate, hasta que finalmente se dejó caer al suelo. Pensó que realmente casi moría, y mientras el sudor le corría por la cara, respiró con alivio al recordar que había guardado su arma en el subespacio. De no ser así, seguramente habría perdido, y ser derrotado por un simple NPC le resultaba impensable. En el lugar donde había caído el hombre lobo solo quedó un pequeño saco brillante, de un celeste resplandeciente. Jin se acercó con curiosidad, notando que era el drap del enemigo. Al abrirlo con cierta expectativa, creyendo que encontraría algún objeto raro, se llevó una decepción total. Dentro solo había un odre de agua y un poco de cecina, algo que fácilmente podría conseguir cazando. Aún así, decidió comer mientras recuperaba algo de energía. Explorando la casa en la que se había refugiado, pronto encontró una pieza de armadura para el pecho. Al verla, pensó en los chalecos antibalas de Loiel Ground, y sin dudarlo se la colocó, notando que le quedaba un poco grande, aunque eso duró apenas un segundo, pues enseguida la armadura se ajustó sola a su cuerpo. El sistema se activó notificándole que se trataba de una coraza avanzada de oricalco, la cual aumentaba significativamente su resistencia contra magia de fuego y viento. Jin no pudo evitar sonreír, emocionado por la mejora de sus estadísticas. Motivado, decidió seguir buscando los alrededores, esperando encontrar más objetos valiosos como ese. Mientras revisaba un estante, escuchó un ruido, algo había caído al suelo. Aunque no podía ver nada, sentía la presencia de un objeto invisible. Al tocarlo, descubrió una tela completamente transparente. Fue entonces cuando el sistema se activó otra vez, indicándole que había obtenido una capa nocturna, capaz de ocultarlo completamente en la oscuridad si se quedaba inmóvil, suprimiendo incluso el sonido que produjera. De inmediato pensó que ese ítem era perfecto para sobrevivir, pues le permitiría evadir a cualquier amenaza durante la noche. Ahora entendió que esa casa perdida en medio del bosque era un punto de farmeo valioso. Su suerte, al fin, parecía mejorar. Más tarde, bajo la tenue luz de la luna, avanzaba por el bosque rodeado del sonido del viento y las hojas que se mecían suavemente. El ambiente era sombrío, pero a la vez extrañamente pacífico, hasta que un grito interrumpió la quietud. A lo lejos, alguien maldecía mientras corría, claramente herido. Era un joven con capa blanca que sangraba por la cabeza, sus ojos reflejaban desesperación y gritaba que, si tan solo hubiera tenido más tiempo, ese maldito aprendiz no habría sido rival para él. Jin, oculto tras un árbol, lo observó a distancia. El joven murmuraba que nunca imaginó terminar enfrentándose a un mago. Al verlo tan vulnerable, Jin levantó su ballesta, apuntándole con precisión. Pensó que era una presa fácil, pero en cuanto puso el dedo en el gatillo, las dudas lo invadieron. Al fin y al cabo, era un humano, y aunque insistía mentalmente en que solo era un juego, algo dentro de él se resistía a disparar. De repente, desde algún punto detrás de él, escuchó un conjuro. Una bola de fuego cruzó a su lado y fue a impactar directamente contra el joven, que apenas alcanzó a girarse antes de ser envuelto en llamas, gritando mientras era consumido. Atónito, Jin observó cómo su cuerpo desaparecía, y en su lugar aparecía un cofre de madera con un resplandor azul celeste. Fue ahí cuando comprendió que, sin lugar a dudas, estaba dentro de un juego. En ese instante, junto a él, apareció un hombre con apariencia de aventurero. En su mano izquierda sostenía una espada, y de la derecha aún emanaban rastros de llamas. Se burlaba del joven caído, acusándolo de haber intentado robarle. Jin contuvo el aliento, tapándose la boca para no hacer el más mínimo ruido. El hombre, sin notarlo, se acercó al cofre murmurando que si simplemente se hubiera dejado matar por su espada, no habría tenido que sentir el dolor de morir quemado. Jin no salía de su asombro. Ese tipo no podía verlo, a pesar de tenerlo al lado. Era evidente que la capa nocturna funcionaba a la perfección. Mientras tanto, el otro aventurero revisaba el cofre con tranquilidad,
sin imaginar que lo observaban. Jin lo contemplaba fijamente y un pensamiento oscuro cruzó por su mente. Si dudaba de nuevo, él mismo podría convertirse en la próxima víctima. Era hora de actuar. Sin perder más tiempo, disparó una flecha. La barrera mágica del enemigo se activó al instante, resquebrajándose bajo el impacto. El hombre reaccionó rápido, liberando una llamarada con la idea de que algún jugador lo había emboscado. Jin no se detuvo, disparó de nuevo, agrietando aún más la barrera. El aventurero, nervioso, lanzó fuego hacia los árboles sin dar en el blanco. Gritó con frustración, exigiendo que Jin dejara de esconderse como un cobarde. Fue entonces cuando Jin arrojó una daga envuelta en energía marcial, apuntando directamente a la cabeza del enemigo. La barrera automática se activó, pero esta vez se rompió por completo. El aventurero entró en pánico y comenzó a lanzar hechizos de fuego en todas direcciones, pero Jin, aún oculto, le lanzó otra daga que esta vez impactó de lleno en la frente, eliminándolo al instante. Sorprendido de haber vencido, Jin corrió a los cofres que habían dejado los dos jugadores. No sabía si alguien más se había percatado del combate, así que decidió meter todo rápidamente en su subespacio. Entre el botín encontró un pergamino de curación mediano y un collar dorado con la figura de un dragón. El sistema le notificó que se trataba del collar de Escro, señal de que el enemigo era parte de la sociedad mágica de ese nombre. A Jin le pareció un objeto sin valor, así que simplemente lo guardó. Sin embargo, en el segundo cofre encontró algo especial. Se trataba de una piedra de círculo, la cual permitía grabar un círculo mágico en su corazón, dándole acceso al uso de maná y a aprender magia. Emocionado, recordó las palabras del primer joven, quien había mencionado no tener tiempo, entendió que se refería precisamente a esa piedra, y con una sonrisa pensó que le daría un mejor uso. Sin perder tiempo, se dirigió a un pueblo cercano, y dentro de una casa abandonada, activó el objeto. El sistema le advirtió que permanecería inmóvil durante 3 horas, sin poder realizar ninguna acción ni usar ítems, y que además experimentaría un dolor leve durante el proceso. Sin embargo, en cuanto comenzó, un dolor agudo le apretó el pecho, solo pudo apretar los dientes y resistir para no gritar. 3 horas más tarde, jadeante y sudando, murmuró reprochando que ese dolor no fue nada leve. Todo esto le había parecido más duro de lo que fue aprender aquel arte marcial. Se levantó y abrió su ventana de estado. Ahora tenía una nueva estadística de maná con 30 puntos. Con curiosidad, revisó cuántos jugadores quedaban con vida. Sabía que 2 habían muerto frente a él, así que esperaba ver una reducción leve, pero se llevó una gran sorpresa. El sistema indicaba que solo quedaban 45 jugadores vivos. Al revisar el registro descubrió que un jugador llamado Nam Sawan estaba eliminando la mayoría, y sin duda alguna ese nombre le había quedado grabado en la mente de Jin. Horas antes, en otra parte del mapa, otro jugador huía desesperadamente. Desde lo alto de un árbol un joven lo observaba con calma lamiéndose los labios. El hombre que corría tropezó y comenzó a suplicar rogando por su vida, o que al menos lo dejara entrar al top 90. Sin mostrar piedad, el joven descendió del árbol envuelto en una energía azul, y con una sola mano le arrancó la cabeza. Luego, bajo la luz de la luna, se alejó sin revisar siquiera el cofre que había quedado atrás, pronunciando en voz baja que ahora todos conocerían su nombre. Nam Sawan. Volviendo con Jin, ya había amanecido. Era el tercer día dentro del juego. Aún resguardado dentro de la cabaña, Jin seguía observando el sistema, tratando de asimilar lo irreal que resultaba saber que más de 50 personas habían muerto solo durante la noche. El nombre de Nam Sawan se repetía una y otra vez entre los registros de eliminación, así que lo único que deseaba Jin era no cruzarse con él. Un pensamiento fugaz le atravesó la mente. Si esto seguía así, quizás tenía oportunidad real de llegar al top 10 sin demasiadas complicaciones. Recordó que antes de iniciar el juego, habían anunciado una recompensa especial para quienes alcanzaran ese rango, y no pudo evitar imaginar que tal vez, esa recompensa fuera poder llevar objetos o habilidades de este mundo al suyo. La sola idea le hizo volver a tierra, sacudiendo cualquier emoción anticipada, pues no debía olvidar que afuera aún quedaba un asesino. Decidió entonces probar su nueva habilidad mágica. Concentrándose, una energía azul comenzó a brotar de su mano, y al observarla, se preguntó si eso era lo que llamaban maná. Recordó que durante sus exploraciones había conseguido un libro de magia, así que lo sacó del subespacio y el sistema de inmediato le notificó que se trataba del libro mágico de esfera de viento. Según la descripción, al aprenderlo sería capaz de invocar esferas de viento que aumentarían en número conforme creciera su poder. Sin dudarlo, activó el libro y este comenzó a desintegrarse en fragmentos luminosos, mientras un nuevo conocimiento se insertaba directamente en su mente. Decidido a probar, gritó el nombre de la técnica y al instante, de su mano brotaron 4 pequeñas esferas giratorias de viento.
Algo desconcertado por lo pequeñas que eran, pensó que quizás no eran tan impresionantes como esperaba, por lo que sin prestarle demasiada atención, echó la mano hacia atrás para lanzarlas hacia adelante. Sin embargo, las esferas se desprendieron solas saliendo disparadas por su cuenta hacia atrás, y al chocar contra la pared una explosión de viento estremeció toda la cabaña. Aquí es donde Jin aprendió a no subestimar una técnica con nombre genérico. El estruendo fue tan potente que Jin se quedó paralizado por un momento sorprendido por la fuerza del ataque. Fue entonces cuando el sistema le notificó que su reserva de ki había llegado a cero, y entendió que la magia también viene con factura. Agotado por el uso, entendió que esas esferas eran mucho más poderosas de lo que aparentaban. Más tarde, al observar el mapa, notó que el área segura seguía reduciéndose. Decidió permanecer en la periferia todo el tiempo posible, farmeando lo más que pudiera antes de acercarse al centro, suponiendo que así tendría menos probabilidades de encontrarse con otros jugadores. Lo que no sabía era que desde los árboles, a la distancia, un anciano de barba larga lo observaba con interés, siguiéndolo en silencio. Alrededor del mediodía, Jin llegó a un pequeño pueblo marcado en el mapa. Apenas cruzó la entrada, se sorprendió al ver numerosos cofres esparcidos, restos de jugadores eliminados. Un crujido repentino lo hizo girar, activando por reflejo su magia de esferas de viento, lanzándolas contra una puerta que estalló en pedazos. Aunque no vio a nadie, sentía claramente que había alguien ahí, y al observar rastros de sangre fresca dentro, lo confirmó. Pero al recordar la cantidad de cofres alrededor, pensó que posiblemente se trataba de alguien fuerte, así que por esta ocasión, priorizó su supervivencia y se alejó del lugar. Sin que él lo supiera, desde la oscuridad de la casa, un hombre en armadura herido lo observaba alejarse. Se sintió aliviado de haber reaccionado a tiempo, pues si Jin lo hubiese encontrado antes, habría acabado con él. El guerrero pensó en saquear rápido y huir, pero ni siquiera pudo completar ese pensamiento. Una flecha atravesó su cabeza de forma letal. No tuvo oportunidad de reaccionar. Era Jin, que solo había fingido retirarse. Mientras el cuerpo caía, Jin murmuró agradecido por lo fácil que fue, ya que de haber esperado más, podría haber escapado. A punto de retirarse, escuchó una voz serena a su espalda. Era el anciano que lo había estado siguiendo, y con una tranquilidad inesperada, le hizo un comentario amistoso. Jin se giró de inmediato, alarmado por haber bajado la guardia, pero notó que no había señales de amenaza. Cuando le pidió su nombre, el anciano respondió que no valía la pena, ya que venían de mundos distintos. Jin, aún en alerta, coincidió con su lógica. Además había algo en ese hombre que lo hacía sentirse frente a alguien diferente al resto. El anciano le preguntó si ya había participado antes en este juego. La pregunta desconcertó a Jin, no entendía a qué se refería. El anciano, con calma le explicó que lo había estado observando desde hace un tiempo, y que le llamó la atención lo rápido que se había adaptado al entorno. Jin se preguntó en su mente cómo es que no lo había notado, y aún así le respondió que era la primera vez que era teletransportado a ese lugar, pero que en su mundo había jugado a algo parecido. Al escuchar eso, el anciano murmuró que definitivamente provenían de mundos distintos. Ya caía la noche y la luna comenzaba a aparecer entre los árboles. El anciano le preguntó si en su mundo la luna era tan grande como la que veían ahora. Jin respondió que no, que la suya era más pequeña, y el anciano asintió diciendo que en su mundo también. Ya con más confianza, le pidió a Jin que le explicara ese juego del que hablaba. Jin, un poco más relajado, le dijo que no era buen lugar para conversar, pues podrían ser emboscados, y el anciano asintió sugiriendo moverse a otro sitio. Jin dudó y preguntó cómo podía estar seguro de que no intentaría matarlo. El anciano lo ignoró por completo. Y con mucha delicadeza y suavidad, lo tomó de la capa y con sorprendente agilidad, lo cargó y comenzó a desplazarse entre los árboles a gran velocidad. Jin, asustado, trató de no gritar para no atraer enemigos, aunque solo pensaba en no caerse. Una vez adentrados en el bosque, llegaron a una rama de un árbol en lo alto. Jin, con miedo por las alturas, comenzó a explicarle cosas sobre su mundo. Le explicó que su civilización era altamente avanzada en tecnología, capaz de crear mundos simulados tan reales como el que estaban viviendo. Sin embargo, el anciano no comprendía muy bien la idea de jugar con personajes en espacios virtuales. Le sonaba más a magia que a otra cosa. Jin, todavía temblando por las alturas, seguía preguntándose desde cuándo estaba siendo observado, y el anciano, como si le leyera la mente, le dijo que había sido desde que cayeron. En un principio, su plan era disfrutar las vistas durante 100 días, pero al ver a Jin creyó que tal vez él tendría algunas respuestas de por qué estaban en ese mundo. Le aseguró que no tenía intenciones de dañarlo. Jin explicó que no sabía por qué los habían traído allí, que en su mundo los juegos no eran reales, que la gente no moría, que solo se jugaba por diversión,
y que no tenía idea de qué fuerza sobrenatural los habría transportado. Mientras tanto, el anciano lo escuchaba en silencio. Entonces Jin comentó que, en cierta forma, aquello podía ser una oportunidad. Porque, aunque murieran en este mundo, no morían realmente, y al ser eliminados, recibían una recompensa según su rendimiento. Quizás esa recompensa fuera conservar las habilidades o los objetos obtenidos. Al anciano le pareció interesante, sobre todo porque en su mundo la magia era inexistente, y obtenerla podría ser útil. Jin, con un poco de sarcasmo, dijo que quizás él no la necesitaba. Pero para alguien como él, que no tenía propósito en su mundo, esto podía cambiarle la vida. El anciano frunció el ceño y le preguntó con seriedad qué le hacía pensar que él no tenía dificultades. Jin respondió que seguramente, como maestro de artes marciales, tenía discípulos y un propósito, mientras que él, en su mundo, no tenía ningún valor. Para él, este juego era una buena oportunidad. El anciano se rió ante sus pensamientos, a lo que Jin le pidió que bajara la voz. Más tarde, el anciano le preguntó por qué movía los dedos al aire en ciertos momentos, y Jin le explicó cómo funcionaba el sistema. Así pasaron la noche, contándose historias de sus respectivos mundos. Cuando llegó el amanecer, el anciano ayudó a Jin a bajar del árbol, disculpándose por haberle quitado tanto sueño. Jin le respondió que también se había divertido. Y en su interior, pensaba que aliarse con él podría ser una forma de mantenerse con vida. El anciano, agradecido por sus enseñanzas, le preguntó si podía hacer algo por él. Jin, sin pensarlo demasiado, le pidió que le enseñara artes marciales, pues eso aumentaría sus probabilidades de sobrevivir. El anciano lo miró en silencio por unos segundos, y luego respondió que no era una idea imposible, pero que si iba a hacerlo, tenía que estar preparado para lo peor. Jin, desconcertado, preguntó qué significaba eso. El anciano, con voz firme y una mirada penetrante, le dijo con frialdad: «Me refiero a la muerte». El anciano se colocó en una postura más solemne, con la presencia de un maestro que carga siglos de sabiduría a sus espaldas, y con unos ojos insondables que parecían ver a través de Jin, comenzó a hablar de los riesgos de entrenar artes marciales, diciendo que obtener poder real exigía pagar un precio alto, sufrimiento, sacrificio, e incluso podría morir. Por último, con una voz tranquila pero firme, y con ese tono trascendental de sabio, le preguntó si estaba preparado para eso. Jin, con expresión ingenua, soltó una risa nerviosa y le recordó que ahí dentro nadie moría de verdad. El anciano se quedó en silencio, como si acabara de descubrir un bug en las reglas del universo. Murmuró algo para sí mismo, diciendo que en ese caso, tal vez podría usar aquel método prohibido sin preocuparse demasiado. Jin lo miró con los ojos entrecerrados y preguntó de qué método estaba hablando y qué tenía que hacer. Antes de responder, el anciano se acercó y colocó una mano sobre su cabeza para revisar cuánta energía interna tenía, y lo que encontró lo dejó completamente perplejo. Su rostro pasó de serio a incrédulo. Era inaudito. Nunca había visto algo similar. Jin tenía menos energía que su perro, literalmente. Jin, ofendido, intentó defenderse, asegurando que en su mundo ni siquiera existían las artes marciales ni nada de eso de la energía interna. El anciano respiró hondo, y con voz paciente le pidió que se sentara en posición de loto. Le explicó que en breve sentiría un dolor parecido a la muerte, que no podría moverse. Jin, con el ceño fruncido, preguntó qué debía hacer entonces. El anciano solo respondió que solo debía soportarlo, porque si no lo hacía, moriría. Con esas palabras tan reconfortantes, Jin cerró los ojos y se concentró, y de pronto sus sentidos comenzaron a agudizarse. El viento parecía cuchillas rasgando su piel, el aire quemaba al entrar en sus pulmones, incluso podía oír el andar de las hormigas en la hierba. Hasta ahí, todo era apenas soportable, pero entonces, algo se activó en su interior. Fue como si una compuerta se abriera y lo inundara una energía abrasadora. Un dolor abrumador lo atravesó por dentro, como si cada célula de su cuerpo gritara a la vez. Comenzó a emanar energía de su interior como si estuviera entrando en el estado avatar. Jin pensó que esta vez sí moriría de verdad. El tiempo dejó de tener sentido, hasta que, de pronto, la voz del anciano confirmó que había sido un éxito. Jin apenas podía mantenerse consciente y sintió unas náuseas que lo hicieron inclinarse. Así es como sabes que un entrenamiento fue efectivo. Si no vomitas, no cuenta, y mientras Jin hacía lo suyo, el anciano le felicitaba por haber logrado soportarlo, lo cual revelaba que su cuerpo no era tan malo después de todo. Además, le había corregido el flujo de ki dentro de él, así que pronto notaría cambios en su cuerpo. Jin preguntó qué debía hacer ahora. El anciano, con calma, le explicó que había forzado su alma a salir hacia el exterior, creando una pequeña puerta inspiratoria en su interior. A través de ella,
Además de poder absorber ki mediante la respiración como todos, ahora podría absorber energía especial del entorno. Jin no lo entendía del todo, así que el anciano se tomó un momento para explicarlo mejor. Dijo que todo ser humano está compuesto por cuerpo, mente y alma, y que los tres están unidos por el ki vital. Cuando alguien muere, ese ki no desaparece, sino que se dispersa en la naturaleza, alimentando el ciclo de la vida. Sin embargo, hay quienes lo ven como un desperdicio, al punto de llegar a asesinar para quedarse con ese ki. El problema es que al absorber ki vital ajeno, el equilibrio entre el yin y el yang se rompe, y ese desbalance puede causar desde la pérdida del poder de las artes marciales, hasta una muerte lenta e inevitable. Jin se sobreexaltó al escucharlo, pensando de inmediato que eso lo haría morir. El anciano aclaró que, en el caso de Jin, era distinto. Él no necesitó reconstruir sus venas de ki, usó directamente su alma como base, y al no tener energía interna previa, su cuerpo era como una hoja en blanco, lo que le permitía absorber el ki vital sin consecuencias negativas. Fue entonces que Jin entendió por qué esa técnica prohibida encajaba tan bien en ese mundo. El anciano le explicó que había notado que en los lugares donde los jugadores morían, especialmente junto a esos cofres extraños que dejaban al desaparecer, siempre quedaban rastros de ki vital flotando. Y como en ese juego los jugadores podían eliminarse unos a otros, Jin tendría una ventaja si lograba sobrevivir el tiempo suficiente. Si conseguía derrotar enemigos durante los próximos 100 días, su nivel podría aumentar a un ritmo impresionante. La explicación había terminado y el anciano se preparó para marcharse cuando Jin, apresurado, le pidió su nombre. El hombre se detuvo y respondió que se llamaba Hang Do-cheon, y que en su mundo era conocido como el Valle Profundo que se mantiene amable. Además, le mencionó que la técnica que acababa de enseñarle tenía por nombre, Artes del Físico Marcial Blanco. Jin se inclinó con respeto, agradecido por todo. El anciano solo asintió y le dio unos últimos consejos, que respirara profundo, que cultivara su energía en el dantian, y que con el tiempo, su fuerza crecería. Entonces abrió su mapa y, en un parpadeo, desapareció de la vista con un salto veloz. Jin lo miró irse asombrado, y pensó que sería muy conveniente moverse así de rápido. Ahora que se había quedado solo, decidió retomar su plan inicial. Irse a las orillas como había querido desde el inicio. El problema era que el anciano lo había traído volando al centro del mapa, así que le tomó todo el día llegar a una pequeña aldea cerca de la zona restringida. Al llegar, notó una casa con una ventana encendida. Esta vez, con algo más de confianza, se acercó y entró a investigar. Fue directo a la luz, pero la habitación estaba vacía, así que apagó la linterna y decidió comenzar a farmear por la zona. Para su decepción, lo único que encontró fueron objetos inútiles. Todo el viaje había sido en vano. Se recostó un momento, y el cansancio acumulado lo venció. No había dormido la noche anterior por hablar tanto con ese anciano, así que se envolvió en su capa nocturna y se durmió en silencio. Al día siguiente, ya era el quinto día desde el inicio del juego, y Jin seguía profundamente dormido. De pronto, una voz lo despertó. Alguien había entrado a la casa. Se sobresaltó, pues era mediodía y él seguía dormido como si nada. Tomó su ballesta rápidamente y se preparó. Fue ahí cuando la puerta se abrió, y un hombre entró. Parecía un aventurero, su rostro cansado y sus ropas gastadas. Pero apenas lo vio, notó que Jin ya le apuntaba con el arma. Sin pensarlo, Jin disparó y la flecha silbó en el aire, pero el desconocido la desvió con su espada en el último segundo. Jin chasqueó la lengua, pues se trataba de otro artista marcial. Sacó unas pequeñas dagas de su subespacio, y envueltas en su ki de estrella negra las arrojó con precisión. El hombre las esquivó como pudo, pero Jin ya había acortado la distancia y estaba encima de él en un parpadeo. Lo tacleó con fuerza, lo tiró al suelo, lo desarmó con una patada certera y se preparó para acabar con él. Después de todo, lo había despertado, y Jin no era precisamente alguien que perdonara ese tipo de crímenes. El aventurero, con el rostro lleno de miedo, comenzó a rogar por su vida. Le ofreció todos sus objetos, le suplicó que no quería morir, que había luchado tanto por llegar hasta ahí. Pero entonces, una flecha atravesó su frente. El sistema notificó que Jin Seobon había eliminado a Esu Orong con un disparo en la cabeza. Jin, ensangrentado, observó cómo su cuerpo comenzaba a desintegrarse en fragmentos de luz, con la mirada clavada en el vacío. Aunque no lo dijo en voz alta, en su interior lo tenía claro, él tampoco quería morir. Justo cuando el cuerpo del enemigo terminó de desmaterializarse, Jin notó algo extraño. Como era costumbre, apareció un cofre, pero esta vez estaba rodeado por una tenue aura verde que brillaba con intensidad. Enseguida entendió que se trataba de aquello que había mencionado el anciano Hang Do-cheon, el ki vital. Poco a poco,
Esa energía fue absorbida por su cuerpo, hasta que se desbordó como una oleada de poder, elevando su energía interna de forma descomunal. Jin quedó asombrado, pues aunque solo era la vitalidad de un único enemigo, su cuerpo se sentía liviano, como si estuviera lleno de energía pura. De inmediato activó el sistema para revisar sus estadísticas, y con alegría, notó un nuevo stat llamado energía interna con 20 puntos. Jin se llenó de alegría, pues la técnica que le había enseñado el anciano era mucho mejor de lo que esperaba. Aprovechando que el sistema seguía abierto, decidió revisar cuántos sobrevivientes quedaban, y la sorpresa fue grande al ver que, incluyéndose él, solo quedaban 24 con vida a pesar de que apenas habían pasado 5 días. En ese preciso instante, el número descendió a 23 cuando el sistema registró una nueva muerte. Nam Sawan acababa de eliminar a otro jugador usando artes marciales. Como si el juego supiera que la calma nunca dura demasiado, muy lejos de ahí, un jugador yacía tirado en el suelo con el rostro lleno de pánico. Herido en el abdomen, murmuró el nombre de Nam Sawan antes de desaparecer en fragmentos, dejando atrás su cofre. A unos pasos, Nam se limpiaba la sangre con fastidio, como si se hubiera manchado por accidente. Aburrido, murmuraba que ojalá ese estúpido juego acabara pronto. Entonces, abrió el sistema y notó que Jin Seobon también había eliminado a alguien. El nombre le sonaba familiar. Se preguntaba de dónde recordaba el nombre de aquel miserable. Mientras tanto, Jin reflexionaba. Nam era, sin duda, el jugador más letal hasta ahora. Debía evitarlo a toda costa. Si apenas logró vencer a un don nadie, ¿qué podría hacer contra alguien como Nam? Aún estaba muy lejos de ese nivel. Así que decidió seguir farmeando y explorando, avanzando con cautela antes de que el área restringida se redujera más. Así de rápido pasó una semana y Jin seguía en el bosque, cazando hombres lobo NPC. No había encontrado nada útil últimamente, solo ítems basura. Recordó lo afortunado que fue al principio del juego, cuando dio con varios objetos valiosos. Desde entonces, se había mantenido en movimiento por la periferia de la zona segura. Era el día 12 y ya estaba harto de comer carne seca. En ese momento, aún quedaban 20 jugadores. Durante su exploración, notó una barrera que marcaba el límite del área restringida. Cuando metió la mano, ésta se entumeció. Lo entendió de inmediato: si salía de esa zona, quedaría paralizado y no habría vuelta atrás. Fue entonces cuando algo llamó su atención. A lo lejos, una columna de humo se elevaba hacia el cielo. Alguien estaba luchando. Se trataba de Nam Sawan, que, visiblemente cansado, estaba rodeado por un grupo de jugadores. Guerreros, artistas marciales y magos se habían aliado para enfrentarlo. Nam, lejos de verse intimidado, sonrió. Les agradeció por facilitarle el trabajo de buscarlos uno por uno. Si todos estaban ahí para matarlo, eso solo podía significar una cosa: estaban listos para morir. Con un salto, se elevó en el aire, dejando boquiabiertos a todos. En un parpadeo, acortó la distancia con uno de los jugadores, y con una sola mano, aplicó una técnica marcial que hizo estallar su cabeza, bañando el campo de sangre. Los demás se congelaron y no pudieron reaccionar, ya que Nam no esperó. Se lanzó como una bestia desatada y comenzó a eliminarlo sin piedad. No era una batalla, era una masacre. El registro del sistema lo decía todo: 9 muertes simultáneas. Jin lo miró con horror. Ese bastardo parecía estar usando hacks. No había otra explicación. Nam, molesto porque todos resultaron ser unos inútiles, caminó entre los cofres ensangrentados y se quejó de lo pegajosa que estaba su ropa. Quería encontrar un lugar donde poder limpiarse. Horas más tarde, en ese mismo campo de batalla, apareció una figura vestida con una túnica blanca. Era el mago elfo que actualmente caminaba entre los restos, hasta que encontró un bastón mágico. Lo levantó y lo observó en silencio. Al parecer era de alguien que conocía, pues sus ojos se endurecieron. En ese momento juró acabar con Nam, en el nombre de Escro. Mientras tanto, Jin seguía explorando el bosque. Solo quedaban 11 jugadores. Si resistía un poco más, entraría al top 10. Pero después de lo que acababa de ver, entendió que si quería tener una mínima posibilidad contra un jugador tan roto como Nam, necesitaba mejores ítems. Fue entonces cuando descubrió una mansión enorme. Según el mapa, al día siguiente quedaría fuera del área restringida. Decidió adelantarse y farmearla. Al entrar, quedó sorprendido. El lugar era aún más grande por dentro y su diseño era impresionante. Jin se acercó a una armadura metálica, y el sistema la identificó como una armadura de guardia real, pero requería 110 puntos de fuerza. En cambio Jin solo tenía 30, así que con frustración continuó explorando. En un estante encontró una pequeña botella redonda.
El sistema le notificó que se trataba de un elixir de perspicacia, el cual le permitía aumentar la energía interna al consumirlo, con un enfriamiento de 3 horas. Jin sonrió emocionado, pues ese objeto le permitiría fortalecerse sin necesidad de absorber vitalidad de otros jugadores. Poco después encontró un manual, Secretos del Puño Inquebrantable. Pero, como la piedra de círculo, tendría que encerrarse 3 horas para aprenderlo. Más adelante, descubrió una puerta que conducía al almacén subterráneo. Cuando se acercaba para farmear, una explosión sacudió la mansión. Jin, sin pensar, dio un salto y salió disparado para salvarse. No entendía qué estaba ocurriendo. Corrió por su vida hasta que logró esconderse entre unos arbustos. Desde ahí, pudo ver quién estaba detrás de todo. Era el mago elfo, el mismo de la sala de espera. Tenía el rostro torcido por el enojo y discutía con alguien. Al parecer, sus explosiones no lograron eliminar a su objetivo. El elfo se elevó por los cielos y gritó a Namsawan que no recordara su nombre, porque venía por su vida. Desde abajo, Nam lo observaba con fastidio. Pensaba que era solo otro mago bocón. Le gritó que dejara de hablar estupideces y atacara de una vez, que no le hiciera perder el tiempo. El elfo, lejos de intimidarse, sonrió con emoción. Quería ver cuánto tiempo podría mantener esa lengua bastarda funcionando. Nam volvió a provocarlo. Decía que tenía una lengua jodidamente larga. Si las peleas se ganaran a gritos, estos dos ya habrían arrasado con medio continente. Una batalla brutal estaba a punto de estallar. Y mientras tanto, Jin seguía escondido entre los árboles. No podía creer lo que estaba viendo. Ese tal Namsawan, el mismo que estaba causando tanto caos, ese jugador descomunalmente roto, resultaba ser solo un niño. Y así concluye esta parte de la historia de Jin. Nuestro prota que llegó a otro mundo sin habilidades, sin fuerza, pero que poco a poco ha comenzado a caminar su propio sendero y convertirse en sobreviviente. Esta vez se enfrentó a sus primeros enemigos, descubrió el miedo real. Y por un momento dudó. Y algo interesante, encontró un maestro que le transmitió una técnica que parece ser bastante buena. En fin, dime forastero, ¿crees que Jin ya está listo para enfrentarse a Nami al misterioso mago elfo, o aún le falta algo? Déjamelo en los comentarios. Me gusta leer lo que piensan los viajeros que pasan por esta posada. Y si esta historia te agradó, no olvides dejar tu marca con un me gusta, suscribirte y quedarte cerca, porque incluso las historias más fugaces dejan algo en quien se detuvo a escucharlas. Hasta la otra.